Está viajero tu presidente, ¿eh? ¿Ya 4 viajes a Estados Unidos? Sí, un montón. Pero hubo fotos, todo. Hubo fotos. ¿Cuál es la que más te gustó? A mí me gustó. En otro momento vamos a hablar de la foto con el Messi. Con Barros Schelotto. Claro, vos sos de La Plata, le decís No, porque Messi. hay una historia atrás y porque hay una gestualidad, me parece que en otro momento la vamos a expandir. Pero me gustó mucho la de Infantino, porque la de Infantino salieron a vender Milei con Infantino, Sí. interna con el Chiquitapia, eso. Y la reunión fue 10 minutos, sí. casi en un pasillo. Sí. Y onda que Infantino le dijo, ayúdame con el Mundial 2030, que posiblemente Milei ya no sea presidente. Es una posibilidad. Bueno, pero puede serlo y puede no serlo. Pero hay un proceso hasta llegar al 2030. Claro, pero porque no estuvo. Recordemos que en ese mundial en Argentina se va a jugar un partido, porque es el mundial de los 100 años de los mundiales de fútbol. Y había como mucha expectativa del gobierno de que haya algo de las sociedades anónimas, y dicen que Infantino fue muy protocolar. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número 32. ¿Qué pasa, Iván? No puedo estar llevando todos los números. Pero vos sos el hombre de las matemáticas. No, de la matemática no, gracias de los números. Bueno, de los números. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, pero lo más importante de todo es... Sí, que se suscriban a las aplicaciones es importante. Estaba haciendo la cuenta el otro día que estamos a punto de llegar a los 10K. ¡Epa! Tenemos que hacer. Lo estoy convenciendo al productor general de este podcast, que se llama una moneda. Pablo López, que haga una movida. Claro, algún regalo, algún obsequio. Cuando lleguemos a los 10.000. Cuando lleguemos a los 10.000, no para el 10.000. Si no nos regala nada a nosotros. Sino para los amigos que hace mucho tiempo que nos vienen acompañando. Así que, ahí. Lo único que hace es juntar plata para comprarse una bicicleta que vale más cara que un auto. Cierto. Ahora se ha dedicado al ciclismo, todo un negocio y una tarea fenomenal. A ver, yo veo 3 vertientes para este episodio. Uno es la rosca política con la casta por la ley Bases, tanto en diputados como en senadores. Después, analizar un capítulo especial, que yo me concentro en ese capítulo especial, que es el RIGI. Sí. El régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero más allá de la cuestión económica, también vamos a darle una mirada, un enfoque político. Sí. Y la tercera, no me acuerdo. El paro. El paro, gracias. El paro que es como esta dinámica que empieza. La huelga general de la Confederación General de los Trabajadores, CGT. Que a lo largo de este martes, cuando estamos terminando de grabar, o empezando y terminando de grabar, se termina de conocer un dato que es importante, que es que va a ser la UTA disidente, que es la UTA de Bustinduy, que tiene la empresa Dota, que tiene muchas empresas de colectivos en el Gran Buenos Aires, y en los paros del nuevo tiempo, que tiene más que ver con toda una migración a los servicios, a otro tipo de trabajo, no tan industrial como eran paros más convencionales que paraban industria. El transporte naturalmente es importante, eso se va, todavía estamos en empecemos tránsito. con el tema del paro. Pero bueno. Porque esa línea disidente, a ver, me lo vas a explicar vos. Esa línea disidente teóricamente es más dura que la línea oficial. Esa línea disidente funciona en espejo inverso con Roberto Fernández. Cualquier cosa que haga Roberto Fernández va a ser. Exactamente. Y lo que tiene con Dota, que es la empresa, está muy importante, que son propietarios un grupo, una familia. Bustinduy, que es el gremio es el jefe de la Dota, de la UTA disidente, tiene mucha empatía con la empresa. ¿Te vas a acordar que el año pasado, en plena campaña, un viernes hubo un paro sorpresivo que lo hace Dota porque había demoras hipotéticas en el pago de los subsidios, y generó un paro sorpresivo que fue muy difícil, y en aquel momento aparece Massa diciendo: los de Dota son empresarios, esto no es un paro, es un lockout, y están jugando políticamente. Lo que está diciendo Dota ahora es que quiere que se aplique la parte del DNU que establecía que tenía que haber un servicio esencial. Entonces tendría que funcionar por lo menos el 25% de los colectivos.
Habrá ¿Pero que ahí ver. el dirigente sindical está a favor? El dirigente sindical, por eso digo, tiene mucha empatía con la empresa. Tiene muchísima empatía con la empresa y funcionan en esa línea. Voy a hacer un comentario y ahí por ahí me ayudas vos, que puede ser fruto de prejuicios de, no sé, los últimos 30, 40 años vinculados con el nivel de combatividad de la CGT. Sí. Sí, cuando yo chiquito, entre comillas, lo tenías a Saúl Baldini y una CGT activa, combativa, Sí. dentro de los marcos de cierta ortodoxia. Durante la dictadura hubo dos líneas muy, muy claras, ¿no? Los 25, una línea más dura. Después, bueno, pasó a ser la CGT como un sello de el arreglo permanente con los gobiernos de turno, para preservar los espacios de poder más el esquema del mercado laboral histórico dominado por gran parte del peronismo. Hoy, dentro de la CGT, sacando a Pablo Moyano, que siempre me parece ha tenido una posición un poquito más disruptiva, dentro del mismo esquema, sin romper. El resto, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, los Daer, bueno, vos pensás que están con esa vocación de decir, bueno, somos combativos, vamos a enfrentar al gobierno, o dice, bueno, mirá, tenemos que mostrar poder para por lo menos que nos sienten en la mesa que queremos negociar. Bueno, es un poco parte de lo mismo. Los empuja Milei a esta situación por una serie de medidas. Gerardo Martínez, con el impacto que está teniendo en la obra pública y en la obra en general, las políticas del gobierno, no puede quedarse quieto. Lo que está ocurriendo con Macri en la década del 90 tampoco se mostró muy activo. Bueno, pero digo, pero era otro tono de última, no con Macri, porque con Macri, digamos, no hubo un parate tan intenso, salvo ya en la parte final, cuando sí, es verdad, el plan del déficit cero, digamos, de Duhovne. Pero digo, UPCN también. UPCN están echando gente en el sector estatal y está ocurriendo. Por lo tanto, todos los sectores, lo que quieras, algunos políticamente más combativos y otros por cuestiones meramente sindicales, están siendo afectados por el gobierno y las medidas de Milei. Después yo creo que se abre un componente distinto que naturalmente siempre tiene una tendencia a la negociación, a la conversación, ¿sí? Al acuerdo, que en este caso empezó mal, en diciembre, después se moderó un poquito, pero sigue en unas condiciones todavía de bastante frialdad. ¿Por qué? Porque una cosa es sentarse a charlar y otra cosa es que haya medidas específicas que tengan que ver con la demanda de los sectores sindicales, y eso no está ocurriendo. Entonces, como no está ocurriendo, se condiciona muchísimo el proceso. Pero yo creo que hay un tercer elemento más. El tercer elemento es el votante. El otro día me decía un dirigente de la UOM, del corredor industrial metalúrgico de Rosario, claro, que está siendo muy afectado, que habían detectado, tenían el dato ellos, porque lo decían así con esa certeza, lo repito con esa certeza, porque me lo da a mí, que el 60% votó a Milei. De los trabajadores del complejo metalúrgico de esa zona habían votado a Milei en el balotaje. Entonces, ¿qué quiero decir? Se produce este conflicto porque se presume claramente que tus representados están siendo afectados por la medida de Milei, pero también muchos de esos afectados seguramente fueron votantes de Milei. Entonces no son ajenos, sin ser meramente descriptivo, analítico, no son ajenos a la confusión que tiene en general la dirigencia política con el momento político. ¿Sí? Porque son los mismos dirigentes que están tratando de entender. Es lo mismo que le pasa a los gobernadores, que en teoría, y ya nos vamos a meter en eso, no les gusta la ley base, pero después ven que Milei en sus provincias mide 60 puntos. Entonces hay una situación de confusión y sobre ese proceso van atravesando. Si uno va a un dato más concreto, es que se convocó el paro, se sostuvo el paro y que posiblemente el paro del jueves sea importante. Sea contundente. ¿Sí? Bueno, si no tenés transporte es una de las variables claves para el éxito de bueno, había un riesgo, por ejemplo, a ver qué pasaba con Sacia,
que es de la Unión Ferroviaria, viste que está la Fraternidad de Unión Ferroviaria, porque el lunes, en la medida de fuerza del transporte de la CAT, donde no está la UTA, por eso era un interrogante qué pasaba con la UTA, los trenes hicieron asambleas, pero no hicieron afectación del servicio, como sí lo hicieron otros sectores, como por ejemplo aeronavegantes. Entonces, es importante trenes y colectivos para ver esa cuestión del impacto del paro que tiene, a diferencia del otro, que no tiene movilización y que es de 24 horas. El otro tuvo el componente adicional, yo creo que porque era el inicio, pero además porque era enero, de que sea más impactante la movilización que el paro. Ahora, la intención de la CGT es que justamente se sienta que el paro tiene un efecto No, porque a mí pesado. me parece, en última instancia, más allá de los prejuicios, ¿no? O en todo caso de una descripción histórica, un salto cualitativo, en última instancia, de estos dirigentes sindicales. Cuando fue la última movilización, que también estuvo... Macri. Ahora que también estuvieron los sindicatos, estuvo Armando Cavalieri, ¿no? ¿La de la universidad? Hubo una última movilización. Porque también estuvo la del 24 de marzo. No, la última, sí. No, la del 1 de mayo, decimos. La del 1 de mayo, ahí está, perdón, ahí claro. está, la última. Claro, bueno, que Cavalieri es un empresario. Es un negociador histórico con los distintos gobiernos. Y bueno, y también yo a veces... No, lo que habla también me parece, digamos, que es una estrategia también de Milei, ¿no? Y que se observa con los medios, algunos medios más, menos oficialistas, que es fácil poner como enemigo a los sindicatos y a los sindicalistas, ¿no? Sí. Porque si con tus amados encuestadores, si haces un ranking, los sindicalistas están en los puestos más bajos. Están igual o peor que los periodistas. Entonces, claro, pero por eso se está peleando también Milei por ahí con los periodistas. No, bueno, sí. Con los propios, ¿no? Con los periodistas propios. Después sí menos con los de rodillera de oro, pero con el resto se tengo unos datos interesantísimos con el tema de también ¿De estadística sobre los streaming, con el tema de cómo miden muy bien los periodistas con mejor llegada a Milei. Entonces yo no sé si es por la llegada o si Milei los elige por eso. Un dato, nada más que después si podés lo charlamos. Pero para cerrar el tema sindical, yo creo que se combina. Incluso se combina también la cuestión de la eficacia de un paro. ¿Cómo se mide la eficacia de un paro? Porque aún una parálisis absoluta, al otro día la vida sigue de alguna manera. Hay un mensaje político. Milei entiende algunos mensajes políticos, como entendió el mensaje político de la marcha universitaria. Otros parece que los pasa por arriba, prefiere ignorarlos o no está dispuesto a hacer concesiones para ese segmento. Pues por ahí las empieza a hacer. Por ahí empieza a homologar acuerdos sindicales, por ahí empieza a limitar o a soltar fondos que tengan que ver con obras sociales. Ya hubo, con la concesión absoluta de Milei, y ahí sí hubo una concesión absoluta de Milei, de la reforma laboral, todo el capítulo sindical, el más sensible a los fondos de los gremios, sobre todo la cuota sindical y demás, todo eso se sacó. Lo negoció. ¿Pero cómo quedaron los radicales? Bueno, quedaron con un dictamen de minoría y diciendo que ellos querían otra cosa. Claro. Pero bueno. Pero ni en eso la pegaron. Sí, eso fue bastante más particular porque Franco le hubiese dicho, vengan con su proyecto que nosotros lo vamos a meter. Y después en el clearing, de el despacho a la votación, se metió Pichetto y le dijo, no, esto no puede pasar, y no pasó. Y ahí, ¿qué quiero decir? Que no puede pasar y no pasó, y numéricamente, los radicales tienen más votos que Pichetto. Pero y el gobierno priorizó a Pichetto. Es decir, hubo una gestualidad específica ahí de poner... En este caso... En la
en la idea de Pichetto, de que Pichetto es el negociador, algo que el gobierno estaba eligiendo. Plan A, plan B, y aceptó el plan Pichetto. En estas negociaciones, en general, se tiene como una suerte de estigmatización sobre los radicales, que dice, bueno, en última instancia están buscando cargos, pero en este caso ni cargos están teniendo. Digamos, digo, no sé, como para que piensen, no sé, digamos, para tratar de reflexionar un poco en qué te has convertido. A veces parecen que trabajan para el acta taquigráfico. Un discurso virulento, intenso, y después votan a favor. Pero no, yo en bueno, ese cosa mirá con lo que fue mi discurso. También quedaron descolocados hasta con la reforma laboral. Digamos, no hay en qué. Bueno, pero digo, hay una lógica del gobierno. Digo, para mí es importante la lógica del gobierno de que priorizó la alternativa a Pichetto como una gestualidad. Y de hecho, uno de los dirigentes por ahí más amigables o más pragmáticos que está en el entorno Milei, anda diciendo, bueno, ellos tienen que hacer eso, si en algún punto podemos llegar a funcionar, encontraremos puntos de convivencia y funcionará con el mundo sindical. Con el mundo sindical. Quiero decir, es atrevido, es osada la interpretación, pero quizá los tipos digan, hacen un paro, va a haber gente que se va a quejar del paro, y en el esquema binario de Milei va a poder decir, o el paro no funcionó, o la gente quiso ir a trabajar y no lo dejaron ir a trabajar, son los viejos los que están siempre poniendo trabas. O hay una lógica ahí de explicación posterior, y alguien podrá decir, bueno, termina en un win-win, yo hice el paro, funciona el paro, yo me quejo de que el paro tuvo un efecto que no te permite abrir el espectro. Me agarro de eso que vos comentaste de Francos y en esa negociación que tuvo con el mundo sindical, donde esa reforma laboral me parece que eran de 54, 60 a 16. 58 a 16. Claro, 58 artículos, que eran 16 artículos. O sea que ahí lo podés ver. En la línea Milei, uy, qué malo. En la línea Milei político pragmático es negoció con la casta. Sí. Empezó a negociar con la casta. Digamos, a quien vituperea, digamos, empezó a negociar con la casta en el sindical, pero también en lo político. Sí. Y con los gobernadores. Porque ahora estamos en el capítulo Senado. No, está claro eso. Y de hecho, en el proceso de diputados eso se empezó a ver, y yo creo que se va a seguir viendo en el Senado. Hay un renglón específico para terminar de conocer qué es que va a pasar con Santa Cruz, con Vidal, porque tiene 2 senadores casi determinantes en esta especie de empate técnico que hay en el Senado de 32 a 32, 33 33, ¿sí? 31 31 me decía alguien el otro día, y 10 en suspenso porque me ponía dudas sobre Uñac, un tema que vos después te vas a meter porque tiene que ver con el RIGI. Pero evidentemente hay una decisión de empezar a conceder y a prometer. Lo que pasa que también son promesas bastante etéreas. Porque, por ejemplo, negoció con Rovira, con Misiones, y les dijo que la segunda parte del año le va a dar 20.000 millones de obras. 20.000 millones de pesos para obras. Para obras. Y que además no se va a meter en el armado electoral en Misiones. Y lo mismo va a pasar con Sáenz en Salta. Lo mismo le van a decir. Por ahora. Claro, le van a decir a Rolo Figueroa en Neuquén. Lo mismo van a tratar de hablar con Bereltinec. Digo, hay un esquema, Orrego en San Juan. Hay distintas cosas para ir estableciendo esos esquemas. Pero todavía hay. Digo, es un negocio Milei porque concede, pero concede de pico de alguna manera. Le dice, te voy a dar. Claro, son promesas de amor que todavía no han sido señales de amor. Y es determinante quizá para entender qué es lo que ocurra en el Senado. Y vamos al pie, porque me parece que es la cuestión de fondo que tiene que ver con el Senado. Hubo una gestualidad en estas horas que Nacho Torres de Chubut salió a decir que va a haber una especie de decálogo de los gobernadores. Yo te lo había contado. Pacto federal. Sí, yo te había contado en su momento que los gobernadores querían meter 2 o 3 temas más en el Pacto de Mayo. Temas que no estaban. Educación,
salud y producción, básicamente lo que tiene que ver con inversiones y producción, y meterlo. A mí me hace un ruido eso. ¿Por qué? Porque si vos decís, yo te doy en este contexto, no, te voy a decir 10 puntos que yo quiero meter en el Pacto de Mayo, pero voy al Pacto de Mayo. Y además, te voto la ley bases. Es como un show un poco, también, digamos, forma parte de la protesta imaginaria. Yo te hago un decálogo, pero voy al Pacto de Mayo que vos ponés y además te voto la ley base. Por lo tanto, a simple vista habrá que ver cómo evoluciona. Uno lo lee, o yo lo leo como una especie de ruido, una especie de acting para decir, no, nosotros también le queremos marcar la cancha a Milei. Pero si el caso particular de Nacho Torres, si le quiere marcar la cancha, lo hizo con el DNU, que votaron, su senadora votó en contra del DNU y ahora aparece en la cuenta de los que votan a favor del DNU. Apareció. Claro, por lo tanto, si yo te digo, agregá todos estos temas del Pacto de Mayo, pero te mando a votar la ley bases, es una especie de, también una falsa promesa de amor. No sé, esto, si estuviese caminando por la calle, te preguntaría, pero es una chantada total. Habrá que ver cómo evoluciona. Digo que a priori parece más un acting de rebeldía que una rebeldía real. No, pero es una chantada. Bueno, sí. Para tratar de traducirlo, porque después hay que ver cómo se manifiesta. Después hay que ver cómo se manifiesta. Por ahí después llega, forma parte de una negociación. Bueno, ahí me abrís la puerta para tratar de hacer primero una introducción rápida sobre lo que para mí es un corazón central de la ley bases, que es el RIGI, que es el régimen de inversiones régimen de incentivo de las grandes inversiones, que pasó por el diputado como si nada y concentrándose en el debate sobre cuestiones laborales, la previsional, la del impuesto a las ganancias, lo de hidrocarburos y el paquete fiscal. Sí, privatizaciones. Y privatizaciones. Y pasa como si nada. Para mí, que es el corazón. El corazón incluso hasta se puede decir de el proyecto de país que tiene Milei. Y me sorprende, digamos, el silencio estruendoso de gran parte de los diputados, hasta incluyendo muchos de la oposición. En el Senado ahora empezó un poquitito más de ruido, pero sin dar cuenta para hacerlo rápido. El RIGI lo que implica es que le da unos beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos por quienes inviertan a partir de $200 millones, digamos, por 30 años. Y son beneficios que son mayores que cualquier empresa, hasta pyme, que va a recibir. Por ejemplo, van a pagar impuesto a la ganancia un 25%, cuando los otros pagan 35%. Claro. Hasta trabajadores pagan 35%. Es escandaloso, digamos, es un nivel escandaloso. A lo que se le suma es que cualquier modificación que se haga de estas normas pueden ir a demandarlo a un tribunal arbitral del CIADI que siempre falla a favor de las empresas multinacionales, ¿no? Sí, con una derivación que quizás es lo que más derrama, es el tema de los beneficios para la importación de bienes de capital que terminan perjudicando la eventual producción de bienes de capital local. Entonces, a lo que, como decís vos, se suma a eso, que tienen beneficios vinculados con la importación, tanto porque no van a pagar los impuestos, como que también pueden importar hasta bienes de capital y partes usadas. Claro. A lo que se les suma es que pueden remitir utilidades hasta el 100%, a partir del tercer año, el 100%. Y después no van a pagar derecho de exportación. Es todo. ¿Qué es lo que querés? Tomá, es todo. En todos los países del mundo hay promociones de inversiones. Pero esto ya no es promoción de inversiones, sino que es una entrega fundamentalmente para 3 o 4 sectores. Hidrocarburos, petróleo, gas, minería y campo, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a ver, para saltar ya a la mirada política. Digamos, bueno, los senadores, incluso ya no diputados, los senadores, ¿qué senadores
o mejor dicho, qué gobernadores impulsan a sus senadores a votar a favor de la ley base. La que están en el cordón minero y el cordón de hidrocarburos, que son los que más o menos están en una situación en algunos puntos controvertidos, porque por ejemplo Santa Cruz, que tiene el tema de impuesto a las ganancias, por el tema de los petroleros, dice, bueno, pero mirá, vos acá tenés el RIGI. ¿Pero quién es que le dice, mirá, acá tenemos el RIGI? ¿Es Milei? Inicialmente, pero después, ¿quiénes son? Los que dicen, mirá, nosotros le damos empleo acá a los santacruceños. ¿Y quiénes son? Las grandes petroleras o las grandes mineras. Está Panamérica, ¿no? Ahí está Panamérica. Pero CGC, también, ¿no? Es la otra la que estaba ahí. Palermo Aike. Eurnequian, que sería la segunda vaca muerta, ¿no? Pero entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿qué pasa con el gobernador de Salta, el gobernador de San Juan, el gobernador de Neuquén, el gobernador de Mendoza? Te traigo un problema conceptual. Sí. Y es un debate histórico que yo creo que subyace en esto. Y es unitarios versus federales. A ver. Hay una tendencia, yo creo que en muchos aspectos válida, de creer que siempre el interior termina sometido a los intereses, las disposiciones de la capital o del AMBA en el último tiempo. Siempre se hablaba de la cuestión, en el último tiempo se hablaba mucho de la cuestión de los subsidios al transporte, por ejemplo, los subsidios de tarifas que eran mayores en el AMBA que en el interior del país, casi en cualquier provincia, más allá de las particularidades estacionales y térmicas. Sí me parece que puede existir en ese dilema que una provincia como San Juan y los senadores y el gobernador de una provincia como San Juan digan, bueno, hermano, yo necesito un esquema porque si no las inversiones no van a venir. Es que es falso. Y necesito es que es falso. Bueno, ahí está. No, no, porque esa es la trampa. Por eso yo voy al dilema de decir, es la única forma que entiendan ellos de que haya inversiones en esos sectores en la Argentina tenga que ver con eso. Y los tipos digan, muchachos, ¿qué quieren? Si yo soy de Catamarca, si yo soy de Catamarca, ese es el argumento público. Ese es el argumento público. Ese es el argumento que exponen a nivel público y a nivel, si querés, político para tener consenso a nivel interno. Sí. No me hagas decirlo, ya está claro lo que estoy diciendo. Digamos, en realidad están respondiendo a los intereses de las grandes empresas. No, está bien, pero digo... No están respondiendo. Lo otro es una fachada. Toda una fachada, digamos. Es escandaloso porque, digamos, a ver, ¿quiénes son los principales aportantes y financistas de las campañas en esas provincias? No, seguramente Bueno. Como son, entonces, pero bueno, como son en todos lados. En cada lado, sí, también tenemos en el norte el rey del tabaco, etcétera. Como en el interior de la provincia de Buenos Aires, ese campo, digamos, y como, bueno, está bien, como serán está bien, los sectores industriales en el conurbano. Pero hay que transparentar ese debate. La regla. Hay que transparentarlo, porque si no, detrás de argumentos que parecen altruistas o políticos, unitarios, federales, en realidad se está defendiendo otra cosa. Porque es escandaloso este régimen de inversiones. Claro. Porque, digamos, a la provincia inicialmente le puede convenir. Y después no. Eso es lo que no ven, obviamente, porque el gobernador y todo, bueno, lo ven en el corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? Igual, yo tengo que garantizar mi gobernación, tener capacidad para la reelección, poder armar un esquema de poder para poder mantenerme y listo. Yo lo que digo... dentro de la provincia, ¿no? Y ver si puede tener proyección a nivel nacional. Lo que digo que eso puede derramar sobre un terreno fértil, que es este argumento. Este argumento es decir, bueno, sí, si yo estoy en Catamarca o estoy en Jujuy y necesito litio y que haya inversiones de litio para que haya... Es que va a haberlas, Pablo. La va a haber de todas maneras. Esa es mentira, claro. De todas maneras la va a haber. Hay ejemplos en todas partes del mundo y te la voy a traer el ejemplo más cercano que es Brasil. También sí, no está en el CIADI. Bueno, ahora, lo que yo creo... No, bueno, sí, está bien. Bueno, ¿Y a dónde tiene más inversiones? La trampa del CIADI, caímos en los 90. Está bien, pero ¿a dónde hay más inversiones? Sí, en los 90. Sí, en un momento lo hablamos eso, ¿verdad? De los distintos puntos de la pérdida de soberanía que empezó en el 76, que el CIADI fue uno de los puntos de ir cediendo lo que tenía que ver con lo jurídico. ¿Dónde hay más inversiones? Que lo decía Bielsa. Rafael Bielsa hacía un detalle muy interesante de eso.
¿Dónde hay más inversiones? En tema proporcional, Brasil es 4 veces la Argentina. ¿En Brasil o en Argentina? En Brasil. ¿Brasil Sí, está también. en el CIADI? No. También está la Tiene discusión promoción de la burguesía brasilera. Que... también hay también todo un cambio paradigmático ya no es la burguesía de la década del 70 ni del 80, a partir de los 90 también empezó a internacionalizarse y lo que sería el agronegocio adquirió mayor relevancia, por eso hasta tienen un bloque propio dentro de Brasil. Pero no me quiero ir a Brasil, sino precisamente ponerlo como ejemplo de que igual va a haber inversión. Okay. Y si hay inversión, ¿qué es lo que se necesita en el mundo hoy, en este proceso de transición energética? Exactamente. Petróleo, gas, litio, minería. Todo lo que sea la transición. Entonces dice, bueno, vamos. Mi punto, por eso lo pongo como etapa, como proceso, como interrogante, que en la base argumental del gobierno, a la cual adhieren claramente algunos gobernadores o varios gobernadores, porque hasta ahora por lo menos va a haber 14 gobernadores que están para firmar e ir a firmar el pacto de Mayo Córdoba. ¿Cuántos? Y van a bancar la ley bases. ¿Cuánto me dijiste? 14. Y posiblemente 16 o 17. ¿Sí? Lo que digo es que en ese proceso, y lo dice Milei, cuando Milei habla de la recuperación de la Argentina, habla como polo de expansión y de recuperación económica, justamente esos focos, minería, petróleo, litio, lo que tiene que ver con el desarrollo de ese tipo. Quiero decir, no tienen encadenamiento de valor, eso no genera pymes locales, eso no genera empleo. Es un modelo de desarrollo de enclave. Sí, sí. Y eso no. Extracción. Sí, pero además tenés 47 millones de argentinos. Sí, digamos, no genera ese y tiene empleo. Un argumento más. Digamos, y tiene un argumento más. La verdad es. Sí. Hay un informe que estaba mirando y que tenía que ver con la recuperación del empleo, la potencialidad de la recuperación del empleo. Justamente todos los corredores, el RI podría funcionar. Vamos a la teoría. Sí. Que podría funcionar como desarrollo y generación de empleo en todos los corredores impactados directamente. Y ese mismo informe, que es de ABC, de la LOSICA, dice que hay limitaciones para que el sector agroindustrial pueda todavía expandirse porque está casi al tope la generación de empleo formal de calidad. Por lo tanto, tampoco habría en ese sector demasiado beneficio. ¿Y cuál es el interrogante que te abre? Que eso tiene, si vos haces la foto, tenés una parte de la Argentina que se puede beneficiar por el RIGI y otra parte, si tomamos la explicación que vos haces muy detallada, que se puede ver perjudicada porque uno imaginaría que puede haber pymes o puede haber sectores productivos, medianos o chicos que podrían eventualmente generar cadena de valor o producir para esos emprendimientos, pero incluso con el punto que permite la importación hasta de material usado sin ninguna carga tributaria extra, también limita ese eventual componente que podría tener como un efecto, si se quiere, de derrame. Milei, para no decirlo de mucho más años, por lo menos con estas lógicas y este pensamiento, atrasa 30, 35 años. Milei está atrasado, no tiene una mirada así, ni futurista, ni disruptiva, ni nada. Está fuera de foco de lo que está pasando en el mundo. En todo. O sea, todos los países. ¿A vos no te convence que Elon Musk diga que recomienda invertir en Argentina? Todos los países centrales y periféricos en vías de desarrollo sostenidos tienen políticas industriales a partir de para Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Australia, Indonesia, entre otros. Esto es porque ha cambiado ese contexto internacional de la década del 90 con el consenso de Washington, ¿no? De apertura, la hiperglobalización. Con la irrupción de China como potencia compitiendo con Estados Unidos empieza a ver la necesidad de tener una política industrial propia, que es Donald Trump, American First, sí. que es y política industrial.
Europa también empieza a ver, está mucho más atrasado, mucho más pesado mover toda la estructura europea para impulsar esas políticas industriales que se aceleraron con la ruptura de la cadena de suministros de la pandemia y que se profundizaron con la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces es otro mundo. Es tal ese otro mundo que hasta el Fondo Monetario Internacional escribe y difunde papers, documentos, vinculados con el regreso de las políticas industriales. Claro. Bueno, Milei atrasa 35 años por lo menos. Por lo menos. Digo esto porque, ¿cómo se presenta Milei, viste? Con los discursos económicos, que mirando para adelante y que todo lo de atrás, no sé, no, atrasa, es una cosa impactante. Y más impactante para hacer ese guiño político, para seguir hablando de gobernadores, como hay toda una red por conveniencia, por mediocridad, por ignorancia. Puede ser por convicción también. Dale, te pongo, vale, Pablo, te necesito. Por convicción sobre un modelo que en el mundo no lo están haciendo. Yo le aplico la misma lógica que al voto a Milei. Si todos los formatos variados, diversos, con más o menos proteccionismo, intervención, incentivos o no, hasta ahora no funcionaron para grandes desarrollos, alguien podrá decir, bueno, está bien. El mecanismo es este. Digo, bueno, o sea, no porque funcione. Bueno, es debatible, es discutible. No. Yo creo que algo sí funcionaron. Por ahí no tuvieron un salto de calidad y cuantitativo. Digo que no es distinto, aunque sí debería serlo, porque si sos dirigente, si sos gobernante, tenés que tener una mirada de muchísima más amplitud y proyección. ¿Sí? No podés estar pensando en algo porque los próximos 5 meses necesitas andar bien con la Casa Rosada. Deberías estar pensando otra cosa. Posiblemente haya actores que los mismos que el mismo espíritu que estuvo detrás de que el 56% vote a Javier Milei como presidente por desencanto, por hartazgo, por insatisfacción, también puede estar mirando ese mismo proceso del sector político. Qué episodio intenso este episodio número 32, que me dijeron que también digamos al final. También, tengo que decir. Sí. Bueno, entren a las aplicaciones, a YouTube, Spotify, Apple Podcasts y a todas las plataformas de podcast de toda la galaxia. Y del YouTube. Suscriban, en algunos lados pueden calificar y también lo que está bien hacer, comentar. Y viste que vos tenés un amigo que le interesa el tema, pero no escucha mano a mano. Se lo pasás. Se lo compartís. Ahí está. Se lo compartís, buscás compartir, le mandás por WhatsApp. Qué buen vendedor. Te vamos a poner que te subas a los trenes al tren Roca. Al tren Roca, ¿no? Viene de La Plata. Claro, que no sea el viernes, que no sea el jueves, porque hay paro. Bueno, hasta la próxima. Chao. Sayat Ibáñez. Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.